Buenos días, les vengo a exponer mi proyecto de investigación. Tiene como título la percepción de los estudiantes de práctica de instrumentación quirúrgica frente al riesgo de contagio por COVID-19. Los integrantes, María de los Ángeles Grimaldo Rueda, quien les habla, y la tutora, la docente Lidia Victoria Rueda Hernández. Este proyecto de investigación tiene como introducción primero qué es coronavirus. Es una extensa familia de virus que puede causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos causa infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta las enfermedades más graves, como lo es el síndrome respiratorio del Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. ¿Qué es el COVID-19? Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. Provoca fiebre, tos seca, cansancio, entre otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, diarrea, la pérdida del gusto o el olfato, erupciones cutáneas o cambio de color en los dedos de sus manos o de sus pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas leves. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin un tratamiento hospitalario. Alrededor de una de cada 5 personas contraen COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas, como lo es la hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer, tienen más probabilidad de presentar cuadros graves. ¿Cuál es el planteamiento del problema de este virus? El comportamiento del virus y su proceso de transmisión genera riesgos frente al contagio para el personal de salud que trabaja en la atención directa de los pacientes y también para los estudiantes quienes realizan sus prácticas asistenciales en las instituciones prestadoras de salud. El distanciamiento social y el uso correcto de los implementos de protección personal son medidas para evitar el riesgo de contagio por COVID-19. Sin embargo, existen riesgos que pueden generar temor en el personal de salud y en los estudiantes que realizan su práctica presencial. Pregunta-problema. ¿Cuál es la percepción de los estudiantes de práctica de instrumentación quirúrgica de la Universidad de Santander Campus Bucaramanga frente a la prevención del riesgo de contagio por COVID-19? Este proyecto de investigación tiene como justificación replantear el rol que juegan las instituciones que forman a los personales de salud y no solo mantener la continuidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino convertirse en un agente activo de la intervención. La urgencia de impedir el acceso a los alumnos del entorno clínico hospitalario es debido al cambio inminente en las condiciones de atención. Generalmente, en caso de cuando los hospitales se saturan los servicios gracias al COVID-19. Reevaluando la situación, se accede el ingreso de los estudiantes a las instituciones prestadoras de salud para el desarrollo y aprendizaje de sus conocimientos en su desempeño quirúrgico. Los estudiantes de ciclos clínicos o de internado aún no cuentan con las competencias necesarias para atender a pacientes contagiados ni ayudar al personal de salud que participa en la atención de los mismos. Esta limitación de las aportaciones de los estudiantes es un factor que impide sumarlos durante esta etapa temprana de la crisis. Este estudio
Busca conocer la percepción de los estudiantes de instrumentación quirúrgica quienes realizan su práctica asistencial frente al riesgo de contagio por COVID-19, dado que existe un temor a nivel general de la población, sobre todo cuando deben permanecer en las instituciones de salud por periodos de tiempo. El objetivo general de este proyecto de investigación es analizar la percepción de los estudiantes de práctica de instrumentación quirúrgica de la Universidad de Santander frente a la prevención del riesgo de contagio por COVID-19. Como objetivos específicos tenemos reconocer los protocolos establecidos para los estudiantes de práctica de instrumentación quirúrgica de la Universidad de Santander frente a la prevención del riesgo de contagio por COVID-19. Identificar las buenas prácticas y oportunidades de mejora para los estudiantes de práctica de instrumentación quirúrgica frente a la prevención del riesgo de contagio por COVID-19. Y por último, realizar seguimiento a las condiciones de salud que refieran los estudiantes de práctica de instrumentación quirúrgica de la Universidad de Santander durante el periodo 2020-B. Como marco teórico, tenemos que en enero 7 los científicos chinos identificaron este nuevo virus, llamado provisionalmente 19N-COVID y posteriormente SARS-CoV-2. Causa fiebre, dolor del cuerpo, muscular, articular, tos y puede tener una evolución a neumonía. Estas complicaciones son la causa de la letalidad. En Colombia se tiene el reporte de casos acumulados de fallecidos. Estas cifras han posicionado entre los 10 países con mayor número de casos a nivel global. El número de fallecidos a causa de COVID-19 ha sido más alto que por otras causas en los últimos meses. El virus sigue avanzando y cada día que pasa los datos son cambiantes. Los sistemas de atención primaria deben ser la base de la respuesta de los países al COVID-19. La metodología. Este estudio es de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal. La población y el universo son los estudiantes de práctica de instrumentación quirúrgica de la Universidad de Santander, UD, sede Bucaramanga. Como muestreo no probabilístico intencional consiste en seleccionar los casos característicos de una población limitando la muestra. Solo a estos casos se seleccionan aquellos que más convengan al equipo investigador de acuerdo a la temática del estudio. La muestra son los estudiantes de práctica de instrumentación quirúrgica de los semestres sexto, séptimo y octavo en la Universidad de Santander, UD, sede Bucaramanga, con respecto al riesgo de contagio por COVID-19 en su sitio de rotación. Tenemos 20 estudiantes de grado sexto, 32 estudiantes de séptimo semestre y 41 de octavo semestre, para un total de 93 estudiantes. El instrumento de medición se elaboró un instrumento que fue validado mediante una prueba piloto. Procedimiento para la tabulación de datos. Variables categóricas 26, las cuales 4 variables cuantitativas, en total fueron 30 variables, 3 que miden caracterización de la muestra y 27 la medición del riesgo de contagio de los estudiantes de sexto, séptimo y octavo por COVID-19 en la ciudad de Bucaramanga durante el año 2020. Los criterios de inclusión son los estudiantes de la Universidad de Santander, UD, sede Bucaramanga, que pertenezcan al programa de instrumentación quirúrgica y estén cursando sexto u octavo semestre y esté activo en prácticas clínicas. Los criterios de exclusión son los estudiantes que no pertenezcan a esta universidad
y que estén matriculados en una carrera distinta a la de instrumentación quirúrgica y aquellos estudiantes que no estén cursando de sexto a octavo semestre. Las consideraciones bioéticas. De acuerdo a la Resolución 8430 del 1993, al artículo 11, este estudio se considera que es de riesgo mínimo ya que no se manipulará las conductas de las personas encuestadas. Acuerdo a Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, se respetará los principios de autonomía, justicia. A todas las personas que participen en el estudio lo harán de manera voluntaria y todos tendrán las mismas oportunidades de participar. Este busca conocer las condiciones para que sean favorables de los estudiantes de práctica de instrumentación quirúrgica ante la realidad del COVID-19, a la vez que se garantiza, de acuerdo a la ley de habeas data, la protección de estos datos que se obtengan de los estudiantes que diligencien esta encuesta y se dará un manejo confidencial a la información. Resultados de prueba piloto. Los resultados del primer objetivo. Entonces, podemos visualizar el protocolo dado por la Universidad de Santander UDES antes del inicio de las prácticas de los estudiantes de instrumentación quirúrgica de sexto, séptimo y octavo semestre. ¿Cuál es este primer objetivo? Es reconocer los protocolos establecidos para los estudiantes de práctica de instrumentación quirúrgica de la Universidad de Santander frente a la prevención del riesgo de contagio por COVID-19. Podemos analizar esta gráfica, que fue una de las preguntas de la prueba piloto, donde se evidencia el conocimiento del protocolo establecido para la prevención del COVID-19. En esta gráfica podemos observar que 8 estudiantes de los encuestados no tienen conocimiento del protocolo establecido para la prevención del COVID-19. Resultados del segundo objetivo. El segundo objetivo es identificar las buenas prácticas y oportunidades de mejora para los estudiantes de práctica de instrumentación quirúrgica frente a la prevención del riesgo de contagio por COVID-19. En esta gráfica podemos observar que solo 9 estudiantes usan la mascarilla quirúrgica, la mascarilla N95, la careta y las gafas de protección, y 7 estudiantes usan guantes en su sitio de práctica. En esta gráfica analizamos la elección frente a las medidas necesarias en el ambiente hospitalario. Se puede observar que el total de los estudiantes de práctica consideran a todo paciente como potencialmente infeccioso y solo 2 estudiantes consideran que es necesario usar 3 pares de guantes. Los resultados del tercer objetivo, el cual es realizar seguimiento a las condiciones de salud que refieran los estudiantes de práctica de instrumentación quirúrgica de la Universidad de Santander durante el periodo 2020-B. Se pregunta si presenta síntomas o fue diagnosticado por COVID-19. Podemos observar con ayuda de esta gráfica que el total de los estudiantes encuestados no han presentado síntomas o no han sido diagnosticados por COVID-19. En esta gráfica podemos observar los integrantes de la familia han presentado síntomas o han sido diagnosticados por COVID, lo cual infieren los estudiantes que el 20% de los estudiantes respondieron a esta encuesta tienen familiares que han presentado o han sido diagnosticados por COVID y el 80%
Los familiares no han sido diagnosticados o no presentan síntomas de COVID-19. Tenemos las bibliografías con todas las citaciones y referencias de la información anterior, los anexos, entonces el link de la encuesta aplicada para la prueba piloto y el consentimiento informado. Gracias.